Muy bien, vamos a trabajar con este PDF de trigonometría esférica. La idea principal es trabajar explicando dónde están los elementos más importantes de este. La idea es que ustedes lo lean completo, pero voy a ir explicándoles cuáles son los conceptos más importantes. El primero de ellos es el concepto de diedro y lo vamos a leer de acá. Dice, es una región de espacio comprendido entre dos semiplanos A y B, limitados por una recta común, AB. Si ustedes ven este ejemplo que está acá, de esta figura 1.1a, es un ejemplo de un diedro. ¿Qué sería en la vida cotidiana? Por ejemplo, ustedes tienen un cuaderno y lo abren, ese es un diedro. El borde de ese cuaderno es el segmento A y B y las dos hojas o tapas que se forman son estas dos planos. Muy bien. Se llama, ahora es importante esto, el ángulo correspondiente a un diedro es este que se forma acá. O sea, cuando ustedes abren un cuaderno, por ejemplo, con un ángulo 90, ese es el ángulo del diedro. O de, si lo abren completamente aplanado, puede ser de 180 grados, por ejemplo. Eso es. Ahora, veamos a ver el ejemplo que es un triedro. Y aquí viene este, el que está en la figura 1.1b. Eso es un triedro, que es un ejemplo muy básico, digamos, que se puede notar, por ejemplo, una pirámide, algo así. O sea, tenemos una figura en donde hay tres de estos diedros conectados uno a la par del otro. O sea, imaginemos una pirámide. Ya con eso es la forma más sencilla. Dice, el punto B y las semirrectas se llaman respectivamente vértices y aristas. Luego, esto lo tienen que leer ustedes de acá. ¿Qué es un triedro simétrico? Son los que están formados por semirrectas opuestas. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos una pirámide, pero como un estilo de reloj de arena, con en vez de la forma que tienen, sino que una pirámide de arriba y una pirámide de abajo. Recuerden, es una pirámide de base triangular. Eso es muy importante. Eso es un triedro simétrico. También, imaginémonos, por ejemplo, tenemos una esfera y le quitamos un pedazo de esa esfera. Sacamos, por ejemplo, una pieza de, de pastel de una esfera, imagínenselo. Eso es un triedro, que siempre y cuando cortemos el pedacito de base triangular. Vemos algunas propiedades. Aquí está la suma. Una cara es menor que la suma de las dos y mayor que su diferencia. A mayor ángulo se opone mayor cara. Eso es lo mismo que en los triángulos comunes y corrientes. La suma de las caras de un triedro tiene que ser menor que cuatro ángulos rectos. Y la suma de los tres ángulos tiene que estar entre 180 y 540 grados. Esto es más que todo informativo. O sea, no va a haber una pregunta directa de esta parte. Así. Las siguientes definiciones van a ser la de circunferencia máxima y circunferencia menor. Veamos a ver, por ejemplo, imaginémonos que este es el planeta Tierra. Aquí lo que tenemos es el ecuador. Donde pasa el ecuador y se forma la circunferencia con el centro de la Tierra sería la circunferencia máxima. Cualquier otra latitud, la que se va a formar es una circunferencia menor. Así de sencillo es. También se denominan como ciclos. Bien, eso sería lo primero. ¿Qué es la distancia esférica? La distancia esférica entre los puntos A y B de una superficie esférica es la longitud del menor arco de ciclo comprendido entre los puntos A y B. ¿Qué es un arco de ciclo? Veamos a ver. Es un pedazo de una circunferencia máxima. Vean, por ejemplo, esta circunferencia máxima que está aquí arriba. De A a B lo que se forma es un arco. Todo esto es un ciclo, es un arco aquí. Ese sería la distancia esférica.
Ustedes se preguntan, Dave, pero aquí yo tengo una circunferencia y yo tengo mi ecuador, ¿verdad? Ahora bien, vean, si yo tiro una figura así, también tengo una circunferencia máxima, o una por acá, también tengo una circunferencia máxima. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en esta figura de acá, yo también puedo tener una circunferencia máxima. ¿Lo ven? Todos los meridianos son circunferencias máximas. Entonces, de aquí para acá, yo tengo una circunferencia máxima. Un poco aquí de lado, la figura. Vean, aquí la estoy dibujando para que ustedes vean. Acá. ¿Qué es un ángulo esférico? Entre dos ciclos es al ángulo formado por dos tangentes a las semicircunferencias en uno de sus puntos de contacto. Vean por ejemplo acá. Aquí está este ángulo alfa. Yo tengo esa circunferencia máxima y tengo dos puntos en la circunferencia máxima que son A y C. El ángulo que se forma acá es ese ángulo esférico. Veámoslo aquí, por ejemplo, repito, tengo el ecuador de la Tierra y dos puntos sobre ese ecuador. El ángulo que se forma con el centro de la Tierra y esos dos puntos es el ángulo esférico. ¿Qué son los polos de un ciclo? Vean, por ejemplo, P y P' son los polos. Veamos un ejemplo muy sencillo de la Tierra. Supongamos que de nuevo que esta es la forma de la Tierra. Claro está que la forma de la Tierra no es esférica, ¿verdad? Pero supongamos que sí. Entonces, aquí yo tengo los meridianos. Entonces, recuerden que también hay un ángulo, ¿verdad? Ahí en el polo norte y el polo sur. Pero supongamos que están perfectos, así de esta manera. De todos modos, en cualquier posición que nos coloquemos, siempre van a estar de este modo. Entonces, los polos son estos dos extremos que se van a formar acá. O sea, yo tengo mi circunferencia del ecuador y un meridiano. Entonces, la circunferencia máxima, que sería este radio aquí, y este otro radio que se forma con el meridiano, forman un ángulo de 90 acá. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿cómo se sabe cuáles son los polos? De esta manera, o sea, yo tengo el ecuador, repito, y tengo un meridiano que es perpendicular claramente al ecuador. Todos los meridianos son perpendiculares al ecuador. Aquí yo tengo el radio del ecuador y este es el radio del meridiano. Recuerden que aquí hay una circunferencia que se va a formar. Ahora sí, se va a formar esta figura como si fuera una especie como de átomo. Entonces, los valores opuestos son los polos. Vamos a trabajar con el concepto de triángulo esférico. Un triángulo esférico es la región de superficie esférica limitada por tres arcos de circunferencia máxima que se cortan 2 a 2. Los arcos son los lados de un triángulo esférico y los vértices de los tres ángulos esféricos son los vértices del triángulo esférico. Veamos por ejemplo acá. Ustedes ven este arco aquí. Luego tenemos este otro arco de acá. Y por último tenemos este arco de aquí. Entonces, los segmentos A, B, BC y CA forman los lados de este triángulo esférico. Y hay otra definición de triángulo esférico. Es la intersección de la esfera con las tres caras de un triedro. O sea, ¿dónde está el triedro? Aquí está, internamente. Como les dije, es como un pedazo de un pastel que le arrancamos a una esfera. Veamos, aquí vienen las propiedades de los triángulos esféricos. Esta primera es cualquier lado, los lados son con letras minúsculas, de un triángulo esférico es menor que una semicircunferencia. Cada lado de un triángulo esférico es menor que la suma de los otros dos y mayor que el módulo de su diferencia.
Esto el módulo significa es lo del valor absoluto. La suma de los lados de un triángulo esférico es menor que 4 rectos. O sea, la suma de los tres lados no puede superar a 360. Aquí vienen dos conceptos importantes. ¿Qué es el defecto esférico? Es 360 grados menos los lados. Ese es el defecto esférico. Bien, ahora vamos con propiedades de los ángulos. En un triángulo esférico, a mayor lado se opone mayor ángulo. En un triángulo esférico, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Eso es igual que en los triángulos comunes y corrientes. Luego lo siguiente, la suma de los ángulos de un triángulo esférico es mayor que 2 rectos, pero menor que 6 rectos. Ahora, venimos con el concepto aquí importante, exceso esférico. Si ustedes suman los tres lados y se lo restan a 180, tenemos el exceso esférico. Entonces, aquí hay dos conceptos importantes. Defecto esférico, 360 menos los lados. El exceso esférico es los ángulos menos 180. Entonces, repito, letras minúsculas, lados. Letras mayúsculas, ángulos. Continuamos con la clasificación de los triángulos esféricos. Isósceles, si tiene dos lados iguales. Equilátero, si tiene tres lados iguales. Rectángulo, si tiene un ángulo recto. Rectilátero, si tiene un lado recto. Birrectángulo, si tiene dos ángulos rectos. Birrectilátero, si tiene dos lados rectos. Veamos el concepto de triángulo esférico adyacente y simétrico. Dos triángulos esféricos son adyacentes si tienen un lado en común. Aquí, por ejemplo, este A, B y C, este triángulo de acá, comparten este lado en común con este otro triángulo A', B, C, A. ¿Lo ven? Comparten el BC. Entonces, el triángulo ABC es adyacente con A', B y C. Ahora, ¿qué son simétricos? Son si son diametral opuestos a los vértices del otro. Veamos, por ejemplo, A, B y C. Este triángulo es simétrico con este de aquí abajo, A', B' y C'. ¿Ven la forma que tiene aquí? Es como arrancar un pedazo de una cáscara de naranja y otro pedazo idéntico, simétrico, de este otro lado, de acá. De hecho, si ustedes lo ponen uno encima del otro, no van a coincidir, pero tienen una forma simétrica, pero no coinciden si uno los pone uno encima del otro. Y eso es lo que está aquí. Dice, es claro que dos triángulos simétricos tienen sus lados, sus elementos iguales, pero situados en orden inverso. Por tanto, no son en general superponibles, a pesar de tener la misma área. Y eso es muy importante. A continuación viene la primera fórmula que vamos a trabajar acá, que es la superficie de un triángulo esférico. Toda esta primera parte es la demostración, pero esta es la fórmula importante. La superficie es r al cuadrado por pi en 380 grados multiplicado por es la suma de los ángulos menos 180. Eso es para un triángulo esférico. Ahora en general, y esa es la fórmula, ahora sí, que vamos a utilizar para cualquier polígono esférico, es esta. Pi por r al cuadrado en 380 por la sumatoria de todos estos valores menos n-2 por 180. Entonces, vamos a resolver un primer problema. Este acá. Dice aquí, halle el área de un cuadrilátero sobre una esfera de 1.2 metros de radio, sabiendo que sus ángulos miden 100. Entonces, vamos a ver.
¿Cuánto mide R? 1.2. Entonces sustituimos esta R por 1.2 por pi entre 180. Ahora, ¿por qué esto es 400? Esto de acá, ¿por qué es 400? Vamos a ver, ¿cuánto miden sus cuatro ángulos? 100. Entonces, revisemos la fórmula. La fórmula que viene acá sería esta. Entonces es sumar, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces tenemos que sumar a 1, a 2, a 3, hasta a 4. Entonces sería 100 más 100 más 100 más 100 más 100, daría 400. Menos, ahora bien, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces sería 4 menos 2. Eso daría 2. 4 menos 2. Eso da 2 por 180 grados. Y listo. Ahora, este ejercicio es uno de los primeros que ustedes van a hacer a ver si les logra dar este mismo resultado. Para este otro, el número 2, yo lo voy a hacer en la clase de repaso. Este sí lo van a hacer ustedes, el número 3. Entonces repito, el 1 y el 3 lo hacen ustedes, mientras que yo el 2 lo voy a hacer después. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio usando en matemática? Bien, lo primero tenemos que saber que el radio es 1.2, cada ángulo mide 100 y como es un cuadrilátero, el número de lados es 4. Vamos a aplicar la fórmula. Lo primero que hacemos es la fracción y es el radio elevado al cuadrado y lo multiplicamos por pi y lo vamos a dividir entre 180 grados. Ahora sí, tenemos que multiplicarlo por la siguiente suma. Tenemos que sumar 4 veces este número, sería 100 más 100 más 100 más 100. ¿Por qué 4 veces? Porque es un cuadrilátero y es el mismo ángulo para cada uno de ellos. Aquí sería n menos 2. ¿Cuánto vale n? Como es un cuadrilátero, son 4 lados. Y esto hay que multiplicarlo por 180. Entonces apretamos intro y nuestro resultado es 1.00531 como viene en el PDF. Así es como se resuelven estos ejercicios. Si fueran 5 lados distintos, entonces hay que sustituir estos valores en una suma de eso. Y el n sería 5, si fuera un pentágono, por ejemplo.